se ha cumplido la profecía, ¿eh? Así que todos los años, la primera semana, los primeros 15 días del mes de enero, decimos, hay que perder esos kilos que hemos adquirido el año pasado. Y una cosa es perder, como decíamos en casa el otro día, una cosa es perder gordura y otra cosa es perder cordura. Así que procure perder la gordura y no la cordura, porque son dos cosas completamente diferentes. Después algunos dicen, voy a proponerme leer la Biblia desde el principio. Y comienzan a leer Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, y cuando llega ya febrero, marzo, se le fue el espíritu de lectura, ¿verdad? Otros dicen, voy a comenzar a estudiar inglés otra vez. Y empiezan otra vez a estudiar inglés y se aprenden verbos y palabras y amplían el vocabulario. Y todo tipo de promesas y todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero yo no quiero que cometamos el error que hay algunas personas que cometen, y es que para poder vivir en victoria, para poder tener un año victorioso, como todos anhelamos tener, amén, hermanos, primeramente hay que derrumbar mentiras. Ese es el primer principio. Creo que lo queríamos poner ahí. Despejar toda mentira, romper toda fortaleza que queriendo o sin querer se ha arraigado a nuestra vida. La verdad, dice la palabra de Dios, que nos hará libres. Y estamos de acuerdo en ello. Amén. Pero la mentira nos esclaviza. Y hay personas que creen en mentiras creyendo que son verdades. Y por eso no viven vidas victoriosas. No viven en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así que antes de proponernos una meta, antes de decir voy a hacer esto, voy a hacer aquello, lo primero que tienes que hacer seriamente es romper toda mentira que esté en tu mente, que esté en tu estilo de vida. A veces son costumbres, a veces son pensamientos, traumas, recuerdos, etcétera, etcétera. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, por ahí por el capítulo 10, que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tú no vas a ser libre, nunca, jamás serás libre, a menos que primeramente eches con verdades las mentiras que están en tu mente. ¿Cómo se puede vencer la mentira? Con la verdad. Por cada mentira que logres vencer hay que plantar una verdad en tu vida. Es lo primero que tienes que hacer. Hablaremos de esas mentiras en esta tarde. En segundo lugar, edificar nuestra vida sobre verdades. Ya hemos destruido las mentiras, ya las hemos eliminado, ya las hemos derrotado con la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora la verdad tiene que ser la base. Tiene que ser el fundamento sobre el que vamos a construir nuestra familia, nuestro ministerio. Todo lo que vayamos a hacer en la vida tiene que tener una base, pero una base verdadera, un fundamento firme, no arenas movedizas, para que podamos aguantar los avatares y problemas y luchas y pruebas de la vida. Y finalmente, una vez que hemos destruido y roto fortalezas de mentira, hemos puesto un buen fundamento basado en la verdad, tenemos que interiorizar y practicar esas verdades. Hay gente que sabe muchas verdades, muchísimas, pero luego no las viven, luego no las practican. Y si queremos realmente que el año 2016 sea un año victorioso, lo primero, guerra a la mentira. Vamos a hacerle guerra a la mentira con la espada de la verdad, con el poder de la verdad. La verdad dice que nos hará libres. Pues si nos hace libres la verdad, practiquemos la verdad. Derrumbemos, rompamos toda mentira, todo complejo, todo trauma, toda mala historia con la verdad. Edifiquemos sobre esas verdades y practiquemos esas verdades y entonces vamos a ver grandes resultados. Pero decir, voy a leer la Biblia entera, voy a orar más, voy a comprometerme más con la iglesia y con el Señor, voy a estudiar más la palabra del Señor, voy a apuntarme a una escuela bíblica para adquirir conocimiento, voy a hacer y voy a hacer y voy a hacer. Pero si no has roto las mentiras de tu vida, esas mentiras van a ser como esas malas hierbas que a veces ahogan la semilla y aunque la semilla se plantó en tu corazón no dio fruto, porque dice la Biblia que a veces la semilla fue ahogada por las malas hierbas. Y queremos arrancar las malas hierbas de cuajo. ¿Cuántos dicen amén? Una vez que hayamos hecho estas tres cosas, que parece muy fácil decirlo, así muy fácil se ha dicho, pero a veces lleva toda una vida
realmente el poner en práctica estos 3 principios, ahora vamos a poder enfrentarnos a cualquier mentira. ¿Por qué? Porque estamos empapados, hemos interiorizado las verdades bíblicas en nuestra vida y automáticamente la mentira no va a encontrar lugar en nuestro pensamiento, no va a encontrar lugar en nuestras emociones. ¿Por qué? Porque estamos llenos de verdad, desde la cabeza hasta la planta de nuestros pies. La mentira no se va a poder colar en nuestros pensamientos, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de comportarnos. ¿Por qué? Porque estamos llenos de verdad y la verdad nos protege. La verdad es como una muralla que el Señor construye a nuestro alrededor e impide que las mentiras penetren en nuestra vida. Y nos va a resultar mucho más fácil discernir las mentiras llenos de verdades, interiorizando y practicando verdades, que si viviéramos sin practicar la verdad. La verdad no tiene que ser algo teórico, tiene que ser algo práctico todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay 5 grandes mentiras que, aunque parezca mentira, valga la redundancia, muchos creyentes han creído en ellas y las practican. Y cuando hablan con otros hermanos, cuando hablan con otras personas, comparten y están todos llenos de razones y cargados de buenas razones. Y están compartiendo mentiras y viven mentiras y planean su presente y condicionan su futuro en base a estas 5 mentiras de las cuales quiero hablar en esta tarde. Vamos, lo más seguro es que ninguno de nosotros nos encontremos identificados con las 5 grandes mentiras, pero seguro que más de uno de ustedes, con estas 5 mentiras que voy a compartir, con alguna te vas a ver tremendamente reflejado. ¿Estás dispuesto a exponerte a que en esta tarde el Señor meta el dedo en la llaga y te diga, estás creyendo una mentira y por eso así te va y por eso no ves más la gloria del Señor en tu vida? ¿Estás dispuesto? La verdad nos compromete. La verdad es como un espejo que ponen delante de nosotros. Y cuando nos ponemos delante de un espejo, si te ves mal, no le eches la culpa al espejo. Si te ves gordo, si te ves feo, si te ves como te veas, no te enfades con el espejo. El espejo proyecta, el espejo refleja lo que ponen delante. Y por eso quiero hablar en esta tarde acerca de estas 5 mentiras. La primera mentira es, no me caso, no nos podemos casar todavía porque no tenemos dinero. Ustedes dirán, qué tontería. ¿Seguro? ¿Saben la cantidad de parejas? ¿Saben la cantidad de creyentes, jóvenes, que les gustaría formar una familia, que les gustaría casarse, que les gustaría vivir con él o con ella toda su vida, pero dicen, no nos podemos casar porque no tenemos dinero? ¿Y no será que no tienes dinero porque no te has casado? ¿No será al revés? Si no tengo dinero, no me puedo casar. Pero ¿y si mi caso no vendrá la bendición a mi vida? ¿Cuántos dicen amén? ¿Es muy difícil lo que estoy diciendo esta tarde? ¿Estoy predicando demasiado profundo? Yo soy muy simple a la hora de predicar. Soy muy claro y muy directo. Y es una gran mentira cuando hay jóvenes enamorados que se quieren, que saben que ese es el hombre de tu vida, que sabes que esa es la mujer que Dios ha puesto en tu vida para fortalecerte, para acompañarte, para ayudarte, y por el maldito y dichoso dinero no se casan e hipotecan años preciosos de su vida que podían haber formado un hogar y venir hijos y servir juntos al Señor, pero no lo hacen e hipotecan su presente y también su futuro porque dicen, no tenemos dinero. ¿Y dónde dice la Biblia que tenemos que tener dinero para casarnos? Porque si la Biblia lo dijera, yo tendría como predicador, como pastor, la obligación de decirte, hermano, usted no se puede casar mientras usted no tenga dinero. Pero como la Biblia no lo dice, ni en ninguna parte de la Escritura encontramos que el requisito básico e indispensable para que 2 jóvenes enamorados se puedan casar y formar una familia es tener dinero, no te lo puedo enseñar. Hay bendiciones que no vienen porque la gente no está dispuesta a pagar el precio. Porque hay algo que yo quiero que en este culto y a lo largo de todo este año interioricemos, y por eso quiero que lo proyectemos ahí para que lo lean y lo digan conmigo en alta voz. La falta de fe es la causa de la mayoría de los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo tenemos ahí? Léalo fuerte, por favor, quiero oírles. La falta de fe es la causa de la mayoría de los problemas. Otra vez, la falta de fe
es la causa de la mayoría de los problemas. No es la falta de dinero, es la falta de fe. Por eso te pregunto, ¿la fe qué es? No es fiarse de Dios. No es creer que si obedezco al mandato del Señor y doy un paso, el Señor me sorprenderá y abrirá las ventanas de los cielos y suplirá toda necesidad. Dios suple a los solteros las necesidades que tienen como solteros. Y Dios suple a los casados las necesidades que tienen como casados. Dios suple las necesidades de los matrimonios y sin hijos porque no tienen la necesidad de alimentar o de cuidar o de educar a hijos. Pero en el momento en el que los hijos vengan, la provisión de Dios será mayor. ¿Por qué? Porque también los gastos serán superiores. En otras palabras, según tú vivas, según la condición en la que te encuentres, así verás la gloria del Señor en tu vida y así el Señor te tratará. Si como soltero no tienes tantos gastos como se tiene evidentemente cuando uno se casa y no tiene las responsabilidades de atender un hogar, ¿para qué quieres tanta provisión de Dios? La provisión de Dios es proporcional a la necesidad que tienes en el momento en el que vives. Si no hay necesidad de criar hijos, Dios no te va a dar medios para criar hijos. ¿Por qué? Porque no los tienes. Pero en el momento en que los tengas, en el momento en el que necesites comprarle libros, ropa, zapatos, etcétera, etcétera, el Señor te dará todo eso por añadidura, porque el Señor nunca le deberá nada a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Así que si hay alguien aquí en la iglesia o alguien que nos escucha por internet y está frenando la bendición en su vida, porque hermanos, hay personas que frenan, que detienen la bendición de Dios, está sobre sus cabezas, pero no se mueven, no se fían de Dios, quieren moverse en su seguridad. Y si yo les contara la falsa seguridad que produce el dinero, se quedarían con la boca abierta de ver gente que hoy tenían su futuro arreglado, lo tenían todo dispuesto y preparado para pasar una buena vejez. Y así, en un minuto, se les fue todo. ¿Cuántas personas ahorraron? ¿Cuántas personas metieron en bancos, en fondos de pensiones, sus ahorros, pocos o muchos? Y por las razones que no vamos a entrar ahora a cuestionar, lo perdieron absolutamente todo. Ahora podemos entender por qué la Biblia nos enseña, bienaventurado el varón que confía en el Señor su Dios y no en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Si estás enamorado y el Señor te ha mostrado que ese es el hombre de tu vida, que esa es la mujer que Dios ha puesto en tu camino, da el paso de fe. Obedece al Señor. No te expongas a la tentación. No entres en un terreno peligroso por miedo a que Dios te va a fallar. ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y qué voy a comer? ¿Y qué voy a vestir? ¿No les suenan estas palabras? ¿No les suenan estas palabras? Me llama la atención que hace 2000 años atrás, nuestro amado y querido Señor Jesucristo dijo: los gentiles, la gente que no me tienen a mí, la gente que no me conoce a mí, la gente que no cree en mis promesas, están todo el día dándole vueltas a la cabeza qué voy a comer y qué voy a ponerme de ropa y dónde voy a ir y cómo voy a pagar esto. Así hablan los gentiles. Escucha un par de minutos a un inconverso y al momento te darás cuenta, este no tiene el Dios que yo tengo. Hace unos días una persona de este barrio me dice: para mí el 2016 va a ser exactamente igual que el 2015. Simplemente que en vez de poner en un papel 15, cambiaré un numerito y pondré 16. Qué triste llegar a una cierta edad en la vida y ver una persona que para él es lo mismo el 13, el 14, el 15, el 16, el 20 o el 40. ¿Por qué? Porque no tiene un Dios grande. No conoce a un Dios poderoso como el que tú y yo tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Yo no me quiero poner como ejemplo de nada. Pero si algún día quieren saber en qué condiciones, cómo nos casamos Elena y yo, la verdad es que a veces me río cuando veo gente que dice: es que no me caso porque no tenemos dinero. Les digo sinceramente que cuando tú te fíes del Señor
y te deje de planificar tu vida y de organizar hasta el último momento de tu vida. Saben, hermanos, una de las cosas que el Señor nos enseñó el año pasado, y prácticamente está ahí a la vuelta de la esquina, como quien dice, es a no depender de nosotros mismos, a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar 100% en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y en este tiempo de crisis, muchos hermanos vieron más la gloria y la provisión de Dios que cuando tenían abundancia y les sobraba de todo. Porque como dije recientemente en uno de los cultos más atrás, en la Biblia se nos enseña a vivir el día a día y no el mes a mes. Dice la Biblia, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si el Señor te ha respondido y te ha mostrado y hay confirmación y hay paz en tu corazón de que ese es el chico, la chica, el hombre, la mujer de Dios para tu vida, adelante, adelante. Y el Señor, la bendición que está sobre tu cabeza, te la derramará y te quedarás sorprendido y después vas a decir, ¿por qué no me casé antes? ¿Cuántos dicen amén? La segunda gran mentira que muchos creen, y no te puedes imaginar cuántos creyentes creen en esta gran mentira, es que yo sé que Él es el hombre de mi vida, yo sé que ella es la mujer de Dios para mi vida, pero no nos podemos casar, porque si nos casamos, me quitan la paga. Porque ustedes saben que en este país, no sé los viudos, pero a las viudas reciben una paga de 150.000 euros mensuales. ¿Sabían eso, no? ¿No? En España a las viudas les dan 150.000 euros mensuales. Ay, perdón, 400. Exagerado soy. ¿Qué estaría yo pensando? 400 euros le dan, nada más o menos. 500. Pero hermanos, 500 euros es un billete, ¿sí o no? ¿Los han visto alguna vez? Algo dice, no. Bueno, existen, hermano, existen. Son rosaditos, pero hay poco. No están mucho en las iglesias. Suelen estar por Suiza, paraísos fiscales, de banco en banco, de casino en casino. No les gustan mucho los cultos, no frecuentan mucho los cultos. Las moneditas sí. Hola, ¿qué tal? Vengo del culto. Esta mañana estuve en la iglesia bautista. ¿Dónde vas? Estar a la iglesia de Manolo. Eso sí, eso se van. Son muy espirituales las monedas. Los de 500 son carnales. No les gusta pisar una iglesia. No les gusta nada el Señor. No sé por qué será. Pero existen. Hermanos, ¿sabe qué? A veces somos muy propensos a cuestionar y a criticar a ciertos y determinados personajes de la Biblia por lo que hicieron o por lo que dijeron. Decimos, pero Pedro, ¿cómo pudiste negar del Señor? Dudar del Señor y ahogarte cuando estabas caminando por encima de las aguas y viste al Señor a tu lado? ¿Cómo pudiste dudar? Hermano, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Y cómo pudo Moisés bajar de la montaña después de haber estado 40 días de ayuno y oración y tirar por el suelo la obra de Dios, las tablas de los 10 mandamientos en un momento de enfado? ¿Cómo pudo hacer aquello? Ay, hermano, ¿y usted y yo? No hemos perdido nunca los nervios ni nos hemos enfadado, todos los hemos hecho perfectos. ¿Y cómo pudo fulanito? ¿Y cómo pudo David? ¿Y cómo pudo menganito hacer tal y aquello? Ay, hermano. ¿Y cómo es posible que un cristiano que lleve toda la vida en la iglesia sea capaz de vivir años y años en adulterio, acostándose cada semana y cada día con su marido, con su esposa, y no queriendo poner su vida en orden por una paga de 400 euros? ¿Así valoras a Dios? ¿Eso es lo que vale tu testimonio? ¿Eso es lo que vale la santidad? ¿400 euros? ¿500? ¿600? ¿1000? ¿1 millón? ¿Eso es lo que vale tu santidad? Qué bonito es venir a la iglesia y hacer lo que me da la gana, ¿verdad? Qué bonito es decir, no, yo organizo mi vida, mi tiempo, mis pagas, mi tiempo libre, mi mujer, mi marido, mi esto y aquello, pero después voy al culto y el Dios me tiene que hablar, me tiene que bendecir, me tiene que ayudar, me tiene que dar trabajo, tiene que proveerme esto y aquello. Pero hermano, las condiciones no las pone usted, las condiciones las pone el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y sin santidad, mi Biblia dice, y la suya también, sin santidad nadie verá al Señor. Pues lamentablemente tengo que decir que he conocido y conozco creyentes que no se casan ni ponen su vida en orden porque el Estado les quita la paga. Y hermanos queridos,
¿Y no creen ustedes que a lo mejor si se pusieran en orden delante del Señor, el Señor le daría mucho más que esa paga del hombre? Y verían cómo el Señor es fiel y cómo el Señor bendice a la persona obediente y que se fía de Dios. ¿Cuántos lo creen conmigo? Gloria a Dios. Otra gran mentira. No nos casamos porque no tenemos dinero. No nos casamos porque nos quitan la paga. ¿Quiere más? No tenemos hijos. No podemos de momento tener hijos porque la vida está muy difícil. Y algunos cuando quieren tenerlos no les vienen. Hicieron todo lo humanamente posible para evitar que vinieran. Y algunas parejas, no muchas, pero conozco algunas que cuando quisieron que vinieran, no venían. Y veían a otras parejas cómo tenían hijos, pero ellos no. Y ya no hacían nada para evitar el tenerlos, pero ya no venían, ¿verdad? Como si nosotros pudiéramos negociar la vida o la muerte, el sí o el no, el estar o no estar, deseosos de ser padres por una situación económica. Ya sé que la vida que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados no tiene nada que ver con la vida, con las exigencias de un joven, de un niño, de una pareja hoy en día. Ya sé todo eso, ya lo sé. Ya sé que antiguamente se tenían un montón de hijos y no se pensaba si estudiaban o si no estudiaban esto o aquello. Pero no nos habremos complicado la vida nosotros los creyentes y cuestionamos o dudamos de la provisión de Dios con la excusa de que como estamos pasando tiempos difíciles y tiempos de excusa, lo que tenemos que hacer es sacrificarnos y no tener hijos, cuando la Biblia dice que la bendición de Dios para un matrimonio son los hijos. La herencia del Señor son los hijos. ¿Por qué no quieres la herencia de Dios? ¿Por qué no quieres tener la herencia del Señor? Cuando lo más hermoso en la vida es poder tener entre tus brazos a un hijo tuyo y a una hija tuya. ¿Cuántos dicen amén? Padres y madres que están aquí, ¿estamos de acuerdo, sí o no? Lo más hermoso del mundo es tener un hijo y tener una hija. Lo más hermoso, no hay gozo, no hay alegría más grande en la vida que tener a un pequeñín corriendo por tu casa. Hermanos, perdonen la expresión, pero hasta cuando hace caquita, hasta te alegra porque la caquita de tu hijo es la más especial de la tierra. Es increíble. Y se la enseñamos, mira cómo la hace, mira cómo es. Y el otro dice, hermana, por favor, no, pero es hermosa, hermana. Es increíble, hermanos, cómo se pierden esa bendición tantas parejas. Tantas parejas se pierden esa bendición. No crean esa mentira, es una mentira. Es una mentira. ¿Cómo que yo tengo que estar sobrado económicamente para poder tener hijos? ¿Pero qué te crees que eres tú? ¿Dios o qué? Es el Señor el que organiza nuestra vida, no somos nosotros. Pero vivimos en un contexto, en un sistema que nos ha engañado y nos ha cegado, creyendo que nosotros hasta podemos organizar nuestra vida. Cuando la Biblia dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y te vuelvo a repetir, en el momento en el que vengan los hijos y vengan más necesidades, evidentemente, también vendrán más bendiciones de parte del Señor. Si tienes 3 hijos, Dios te proveerá para 3 hijos. Si tienes 10, Dios te proveerá para 10. Y si tienes 500, que lo dudo, pues para 500 el Señor te suplirá. No tienes que tener ningún temor. ¿Cuántos dicen amén? No tengan ningún temor. Es más, tener hijos cuando te sobra, lo hace cualquiera. No tienes que ser ni creyente. Si tienes 1 millón de euros en el banco y ganas un sueldazo tú todos los meses y tu mujer otro tanto, bueno, sí. ¿Y no será que después quieres viajar y conocer mundo y ir por aquí, ir por allá y los hijos son un estorbo y ya nos van a frenar y nos van a cortar la libertad? Entonces, ¿qué quedamos? No tenemos hijos porque no tenemos dinero. Y cuando tenemos mucho dinero queremos pegarnos la gran vida y de momento vamos a disfrutar. Y a veces he escuchado esa barbaridad decir, no, vamos primeramente a disfrutar y después que vengan los hijos. Y los hijos escuchando. Es como cuando una madre me dice, nosotros no queríamos que vinieran más hijos, pero bueno, vino esta. Y recuerdo una vez que una niña se quedó mirando a su mamá y le dijo, esto es verdad, ¿eh? Mamá, ¿tú no querías que yo viniera? No, calla, hija, que tú no son conversaciones de adultos. Sí, entienden, claro que, ¿cómo no van a entender? ¿Son tontos o qué?
Entiende más que lo que tú te crees. Amados, no creamos las mentiras del mundo. Si quieres ver más las bendiciones de Dios en tu vida, arriésgate, porque el Señor no le debe nada a nadie. Y la causa de todos los males, y la causa por la cual muchos no prosperan, y la causa por la cual muchos nunca les llega, aunque ganen millones, es porque la falta de fe es el padre de todos los problemas que vienen a nuestra vida. Cuarta mentira: no puedo dar ofrendas, ni diezmos, ni colaborar con la obra, aunque me gustaría mucho hacerlo, porque no gano lo suficiente. Y algunos se lo creen. Dice, no puedo dar una ofrenda especial, no puedo ir al campamento, pero me gustaría pagarle a 4 o 5 jóvenes o hermanos para que vayan, o me gustaría mandar una ofrenda para comprar Biblias, o me gustaría ayudar más a la obra de Dios, pero no puedo porque gano poco dinero. Y algunos se lo creen y se llaman cristianos y llevan toda la vida en la iglesia. Y así como organizan su vientre, organizan su tiempo y organizan su dinero y organizan todo. Y son como mini dioses, dioses en miniatura. Organizo mi tiempo, organizo mi vida, organizo mi vientre, organizo todo lo que hago y todo lo que digo. Dice la palabra de Dios, y quiero llevarles a un pasaje que gracias al Señor están todas las Biblias nuestras en esta tarde. Y está en el último libro del Antiguo Testamento, en el libro del famoso profeta Malaquías. En el libro del profeta Malaquías, en el capítulo 3, dice en el verso 6, Malaquías 3:6. ¿Lo tienen, hermanos? Lo vamos a poner ahí en la pantalla para que lo podáis leer si queréis. Porque yo, el Señor, no cambio. Nosotros sí. Hace unos días estábamos buscando fotografías y nos quedamos sorprendidos cómo hemos cambiado todos, cómo hemos cambiado. Algún día pondremos esas fotografías en la iglesia para que se den cuenta de lo que estoy diciendo. Pero dice la Biblia, yo no cambio, dice el Señor. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. ¿Cómo habla el Señor? ¿Con qué compasión? ¿Con qué amor? Así dice el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Estaban tan ciegos que el Señor les decía, vuélvanse, vengan a mí otra vez. Y ellos decían, pero ¿en qué tenemos que volvernos? ¡Qué ceguera espiritual, Dios mío! Versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Qué pregunta tan extraña, ¿no? ¿Robará el hombre a Dios? Vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les responde a través del profeta Malaquías, en vuestros diezmos y ofrendas. Así se le roba a Dios. No es que voy a coger una ametralladora y me voy a ir a la puerta de la Nueva Jerusalén y voy a pegarle un portazo a la puerta y voy a llevarme el trono de Dios, o voy a llevarme a un ángel así agarrado por la sala, o voy a llevarme yo que sé. No, no es eso. Es más sencillo que eso. No hay que ser tan espiritualoide, sino el Señor dice, ustedes, toda la nación, a mí me han robado. Y la nación dice, pero robar a Dios, pero ¿cómo se les puede robar a Dios? Dice, pues ustedes me habéis robado cuando no me habéis traído ni vuestros diezmos ni ofrendas. Y dice versículo 9, malditos sois con maldición, vosotros, la nación toda, me habéis robado. Madre mía, esto es impresionante, esto es tremendo. Traed los diezmos al alfolí, todos los diezmos al alfolí. Y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Quién dice esto? El Señor lo está diciendo a través de su bendita palabra. Y dice algo más en el verso 11, que a veces parece como que no es importante, pero es muy importante. Dice, reprenderé, aparte de lo que ya ha dicho en el versículo 10, añade, reprenderé también por vosotros al devorador. Mi pregunta es, ¿quién es este devorador? ¿Quién es este? ¿Quién es el devorador? Satanás, el diablo, el que devora, el que viene a matar, a hurtar, a destruir. Llámalo calumniador, Satanás, padre de mentira, devorador. Tiene más de 27 títulos o nombres en la Biblia, para que sepamos cómo se mueve, cómo actúa, cuál es su naturaleza. Uno de ellos, el devorador, el que lo traga, el que lo consume todo. Lo reprenderé.
y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Amigo, yo creo que Él tiene la suficiente credibilidad como para creer en Él y no dudar de Él, ¿sí o no? Esto no es una promesa de Zapatero, ni de Rajoy, ni de fulano de Mengacho, es una promesa del Señor. Yo reprenderé al devorador. Habrán millones de insectos y millones de plagas en el mundo, pero si ustedes hacen lo que tienen que hacer, yo mantendré a raya, yo lo mantendré a raya. Vuestra vid no se va a echar a perder. Habrá bendición hasta que sobreabunde, dice el Señor. Y todas las naciones, versículo 12, todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Unas promesas tremendas, que muy pocas veces se leen, pero en este primer domingo del año creo que vienen bien leerlas. Entonces, haga lo que tiene que hacer, cumpla delante de su Dios con lo que tenga que cumplir y deje los resultados en las manos del Señor. Yo no soy como esos predicadores que abundan por ahí, cada vez hay más, lamentablemente, que todo lo arreglan con diezmos y ofrendas. Usted está enfermo, ofrende y diezme. Usted tiene un problema en el matrimonio, ofrende y diezme. Yo no soy de esos cuatreros del púlpito que despellejan a las ovejas y se pegan la gran vida a costa de la pobre gente. Yo no soy de esos. Al contrario, totalmente enemigo de ese evangelio, que ni es evangelio ni es nada. Y ellos lo saben. Pero sí soy una persona que cuando la Biblia dice algo, mi obligación es decirlo. Y la palabra del Señor nos enseña que si queremos ser personas prósperas, económicamente hablando, materialmente hablando, hay unos principios ineludibles. Hay algo que yo tengo que hacer como padre de familia, como hombre, como matrimonio, cosas que tenemos que hacer. Y cuando las hagamos, la bendición viene. Eso sí dice la Biblia. Y yo se lo dejo ahí para que usted lo analice y coma el pescado y deje las espinas a un lado. La quinta y última mentira: no puedo asistir a los cultos, tengo que trabajar mucho, tengo que hacer muchas horas extras, porque tengo muchas cosas que pagar, tengo muchos gastos, y han creído en la mentira que cuanto más horas trabajan, más dinero van a ganar. Y eso es falso. Hay gente que está trabajando más que nunca y ganando menos que nunca. ¿Qué le parece? No puedo ir al culto el jueves. ¿Por qué? Pues estoy trabajando. No tengo que hacerlo, pero yo voy a quedarme porque tengo que hacer horas extraordinarias. El domingo tampoco puedo ir, y al retiro de febrero no cuenten conmigo. Ay, cómo me gustaría ir, pero no puedo porque tengo... Cuando dice la palabra de Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo me imagino, y por eso me adelanto, para que no se infiltre esa mentira entre nosotros con este anuncio que acabo de dar hace un instante del retiro para el mes de febrero, que algunos ya habrán dicho en su corazón, ¿cómo me gustaría ir? Pero no tengo dinero. Y si tú supieras que es al revés, lo primero que tienes que hacer es, yo voy a ir, porque si yo voy a ir, el Señor me va a dar el dinero para poder ir. Yo he ido docenas de veces a Israel. Jamás en mi vida me he preguntado cómo voy a ir. El Señor, cuando ve que hay en el corazón de una persona un deseo genuino y real de conocer y de visitar su tierra, el Señor a esa persona milagrosamente le provee todo lo necesario para que pueda ir. Hace años que aprendí, y lo aprendí, y ahora les voy a contar un testimonio que por poco me cuesta la vida. Aprendí que mi agenda y aprendí que mis necesidades, quien las suple es el Señor. En el año 90, fíjate lo que ha llovido, algunos de ustedes ni habían nacido. En el año 90, en enero del 90, yo me encontraba en lo alto de una montaña en Galicia orando. Tenía un coche muy lindo que me habían regalado mis suegros. Yo lo quería vender porque mi ilusión era ir a Argentina, en aquellos años del gran despertar y del gran avivamiento del Señor en aquel país. Yo quería ir allí. Y mis planes, mis proyectos, mis ideas geniales y maravillosas eran vender el coche
Y como en aquellos tiempos la vida allí era tan económica, pues yo lo que quería era vender el coche, comprarme los billetes que se compraban en aquella época de segunda mano, una cosa que suena impensable hoy en día. Personas que venían a España y vendían el billete de vuelta, ¿qué te parece? Y llevarme un dinerito para estar allí unos meses y ver el mover de Dios allí. Y yo oraba y confiaba de que ese coche me iba a proveer mis necesidades. Pero la pregunta es, ¿quién es el que suple nuestras necesidades? ¿El coche? ¿El oro? ¿El trabajo? ¿Quién suple las necesidades de un creyente? El Señor es el que la suple. Puede utilizar cualquier medio, pero jamás poner la fe en el medio, sino poner la fe en el Señor y que Él use el medio o el instrumento que quiera. Y yo bajaba de la montaña. Y en una recta, al final había una pequeña curva y al suelo le habían echado lo que llamamos aquí ese piche, esa como picón. Y yo frené y el coche me derrapó y no fui capaz de tomar la curva y el coche salió así, despedido, al vacío. Esa sensación de ir en una especie de montaña rusa sin raíles, porque cuando vas en la montaña rusa, sabes que de alguna manera... Pero esa sensación de caer al vacío y esa cosa que te da aquí en el estómago, es una sensación terrible. Recuerdo que yo no llevaba el cinturón de seguridad puesto, me agarré al volante, apreté con todas mis fuerzas hacia atrás, hice la oración más corta y más ungida de toda mi vida. Jamás en mi vida he orado con tanta fe y a grito, solamente me dio tiempo de decir, Señor, sálvame. Y cuando dije eso, el coche hizo ¡pum! Cayó así de punta. Primeramente cayó sobre la rama de un árbol, la partió. Eso fue lo que gracias a Dios me amortiguó y cayó así de punta, el coche quedó así. Por este lado recuerdo que había como una roca, una pared, no podía salir. El cristal, la luna delante, salió entera y al momento de salir entera, los limpiaparabrisas entraron para adentro. Y yo notaba que algo estaba cayendo del techo. Yo pensaba que era gasolina y que iba a explotar. Es una cosa tan terrible. Y yo miraba para el techo y yo decía, pero yo no veo que cae nada. Y cuando hice así me toqué y tenía todas las manos llenas de sangre. Pero mi preocupación no era ni la sangre, mi preocupación era mi coche que se ha roto. ¿Cómo me voy a Argentina ahora? ¿Cómo compro los billetes ahora? Y entonces salí del coche, me subí arriba a la carretera, venía un tractor. Y entonces lo paré y le pedí que por favor me ayudaran a sacar del fondo del barranco mi coche. Y el hombre me dice, pero ¿dónde está tu coche? Digo, está allá abajo. Cuando el hombre se asomó dice, ¿pero tú has salido de ahí? Digo, sí, de ahí salí. Bajó con el tractor, me sacó el coche era un acordeón, hermanos. Un acordeón. Solamente quedó una rueda, las demás las reventó todas. La palanca de cambio desapareció, el coche era, el pobrecito, un acordeón. Me fui a una casa por ahí por el campo, le pedí a una señora que me dejara entrar en casa para lavarme, para que cuando llegara a casa Lera no me viera todo lleno de sangre, todo sucio. Y entonces me dejó pasar al baño, la mujer, sí, pasa. Y estando allí, lavándome la cara, se me fue el conocimiento, volví otra vez y perdí el coche. Yo entré en una crisis de fe, una crisis de no sé de qué. ¿Y ahora cómo me voy, Señor? ¿Y ahora cómo? Ya me había despedido de la iglesia, ya habíamos entregado a la iglesia a otro pastor, que después la pastoreó 10 años más después de nosotros. Hermanos, comenzamos a visitar iglesias para despedirnos y cada vez que íbamos a una iglesia nos daban ofrendas. Y cuando llegábamos a casa, comenzábamos a ver las ofrendas que los hermanos nos daban. Y fue algo tan impresionante, hermanos. Pudimos ir a Argentina, pudimos estar un tiempo allí. El Señor, el tiempo que estuvimos allí, viviendo totalmente por fe, nos permitió recorrer el país de punta a punta. El Señor suplió todas nuestras necesidades de una forma milagrosa. Fuimos con billete de ida y no con billete de vuelta. Pero cuando teníamos que volver, una iglesia puso unas cajas de cartón así, la iglesia Santuario de Fe en la ciudad de Rosario, en Argentina, Pastor Norberto Carlini, y puso unas cajas y dijo, hermanos,
Manolo y Elena han sido una bendición para nosotros este tiempo que han estado aquí. Vamos a bendecirlo. Ellos han sentido volver a su tierra y la gente comenzaba a pasar y llenaban cajas de billetes. Y pudimos comprar los billetes de vuelta. Y por si esto fuera poco, años más tarde, mi hija se enamora de un argentino. Y esa fue la guinda que coronó el pastel, ¿no? De la misma ciudad donde vivimos nosotros. Amados, si no estamos dispuestos a pagar un precio, seremos toda la vida cristianos mediocres. Iglesias de barrio, pobrecitas, que no tienen una visión mucho más allá que simplemente pagar la luz y el agua y sobrevivir mensualmente. Hermanos, tenemos que ampliar nuestra visión. Tenemos que creer que nuestro Dios es un Dios grande, que no lo limita nada ni nadie, pero sí nosotros podemos llegar a limitar a nuestro Dios con nuestra forma de hablar, creyendo en estas 5 mentiras, que simplemente he mencionado 5, podría mencionar otras más. Pero tenemos en este año que producir, activar nuestra fe de tal manera que podamos ir mucho más allá de lo que, gloria al Señor, hasta el día de hoy hemos podido llegar, porque nuestro Dios es el Dios todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso he reservado para el final 2 versículos que los leía en estos días y son realmente impresionantes. Quiero llevarles un momentito al libro de Deuteronomio, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y voy a leer 2 versículos y explicarles brevemente algo para que os deis cuenta, como un agregado más, que no solamente hay que romper mentiras y edificar sobre la verdad y poner en práctica las verdades aprendidas semana tras semana, mes tras mes, sino que hay algo que he querido dejarlo para el final como una especie de postre que nos ayude a ver durante este año la bendición de Dios en nuestra vida. Deuteronomio capítulo 7 se leyó desde el 12 en adelante, pero el versículo 12, Deuteronomio 12, yo lo voy a leer en otra versión. Creo que nos va a ayudar a comprenderlo un poquito mejor. Dice el versículo 12, según esta versión que yo lo voy a leer ahora. Y como consecuencia de haber escuchado estos mandamientos y de haberlos guardado y de haberlos llevado a cabo, el Eterno tu Dios guardará para ti el pacto y la bondad que Él juró a tus antepasados. Fíjate, como consecuencia de, no como algo automático, no como algo que se produce instantáneamente, sin ningún tipo de esfuerzo por mi parte, sino como consecuencia de haber puesto en práctica los mandamientos del Señor, como consecuencia de haber interiorizado y de haber vivido y de estar viviendo en la verdad. La consecuencia directa de eso es que el Señor cumplirá con su pacto, pacto que ya había dado a nuestros padres en el pasado. Miren, hermanos, hay algo muy interesante que los judíos han hecho durante mucho tiempo, y a ellos les ayuda todos los años a tener un ciclo de lecturas, empezando por el libro del Génesis y terminando por el libro de Deuteronomio, independientemente de otros libros, independientemente de otras lecturas. Ellos han dividido en más de 52 porciones estos 5 primeros libros de la Biblia, que nosotros llamamos el Pentateuco y ellos lo llaman el Humash, la Torá. Ellos leen a lo largo de un ciclo que dura un año, de octubre a octubre, estos primeros 5 libros de la Biblia, y a cada una de estas porciones le han puesto un nombre. Y así, simplemente mencionando el nombre, ya saben de qué libro y de qué porción estamos hablando. Hay una porción que empieza en Deuteronomio 7:12, el versículo que yo les acabo de leer. Y el nombre que le han puesto a esa porción, que va hasta otros capítulos, se llama Ekev. Ekev. Y la palabra Ekev significa talón, el calcañar. Y uno dice, ¿y qué tiene que ver la palabra Ekev con esta porción de la Biblia? Claro, usted lee el versículo 12 y la palabra talón no la ve por ninguna parte, ¿verdad? Usted ve la palabra talón en el versículo 12 por ninguna parte, pero en hebreo está. En hebreo está. Y es interesante notar
cuando uno lee el libro de Josué, que cuando ellos van a entrar a tomar posesión de la tierra, por fin, después de 40 años de dar vueltas y vueltas y más vueltas en el desierto, hay algo que tienen que hacer los sacerdotes. Ustedes lo pueden leer en Josué capítulo 3, del 13 al 17, cuando lleguen en casa, lo leen tranquilamente. Josué 3, del 13 al 17. El Señor le dice a Josué, dile a los sacerdotes que portaban el arca, que cuando ellos entren y mojen sus calcañares, sus tobillos, cuando las plantas de sus pies entren a las aguas del río Jordán y se queden firmes, quietos, sin moverse en medio del río Jordán, las aguas que vienen del norte de Israel se detendrán. Y evidentemente las aguas que van hacia el sur, que entran en el Mar Muerto, se irán. Y se producirá un vacío, y entonces aprovechen para penetrar y cruzar el río Jordán y tomar posesión de la tierra prometida y conquistar la tierra de Jericó. Fíjate qué interesante, no dice cuando se mojen la cabeza o metan la mano, sino cuando se mojen las plantas de los pies de los sacerdotes. Tenemos una expresión que muchas veces decimos, hay que mojarse, amigo, mójate, mójate, cuando le hacen una pregunta en la televisión a una persona, a ver, ¿quién va a ganar, fulano o mengano? Y dice, bueno, no, mójense, mójense. Habéis visto esa expresión, ¿verdad? La habéis escuchado. Probablemente venga de ahí. En otras palabras, hay 2 millones de personas esperando a ver qué van a hacer ustedes. En otras palabras, la tierra va a ser conquistada. Vamos a poder pasar de la rutina a la libertad gloriosa de Canaán cuando ustedes decidan que las cosas cambien. Ya hemos estado demasiado tiempo en el desierto dando vueltas. Si los sacerdotes dicen, está bien, sabemos cuál es nuestra obligación, sabemos lo que tenemos que hacer, pero mañana, otro día, el pueblo iba a estar detenido, miles y miles de personas, familias, jóvenes, ancianos, iban a estar detenidas porque unos señores no terminaban de interiorizar una verdad que ya conocían. ¿Cuál era? Mojarse la planta de vuestros equef, de vuestros talones. Una vez que ustedes hagan su parte, el milagro se producirá y como resultado, como consecuencia de haberse producido el milagro, toda esta nación será afectada positivamente. De ustedes depende. Ahí está la tierra, yo estoy con ustedes, nadie les podrá vencer jamás, aunque sean más numerosos, aunque estén mejor armados, aunque sean más fuertes, no pasa nada. Aquí empieza hoy un cambio, aquí empieza hoy un principio de una vida nueva. De ustedes depende, amigos. Esa es una explicación. La otra explicación es que en el versículo 12, el Señor dice, cuando ustedes cumplan y pongan en práctica estos decretos que yo les mando hoy, y habla de decretos en plural, mishpatim, en otras palabras, cuando la gente menosprecia algo, es como si lo pisotearan. Dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan contra vosotros. Es decir, lo que la gente menosprecia. Never thought I'd be waiting. Move your body, let your spirit soar. Ella, you're at a move your body. And the way you speak to me brings thoughts. I always hoped that you would stay. Cherish my life